Bienvenidos a Cacho y Asociados. En este video, exploraremos el fascinante mundo del bestseller El monje que vendió su Ferrari desde una perspectiva financiera y legal. Acompáñanos mientras desentrañamos las valiosas lecciones que esta historia tiene para ofrecernos en el ámbito de la contabilidad, el derecho y el asesoramiento financiero. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte ningún contenido valioso. El despertar del monje. En esta historia cautivadora, nos adentramos en la vida de Julian Mantle, un abogado que ha alcanzado el pináculo del éxito, solo para encontrarse al borde de un abismo tras un infarto devastador. Julian, quien ha dedicado innumerables horas a su profesión, se enfrenta a una encrucijada que cambiará el rumbo de su vida y abrirá la puerta a una transformación profunda. Este punto de inflexión en la vida de Julian no solo es un relato conmovedor, sino que también tiene fuertes implicaciones en el mundo financiero y legal. Su decisión de emprender un viaje en busca de sabiduría y bienestar personal resalta la relevancia del equilibrio entre el éxito en los negocios y el bienestar individual. Julian se convierte en un ejemplo emblemático de cómo el éxito financiero no puede ser un fin en sí mismo. En cambio, es un medio para lograr una calidad de vida que incluya salud, felicidad y realización personal. En el ámbito legal, esto nos hace reflexionar sobre la importancia de la salud ocupacional y las regulaciones laborales que protegen a los profesionales en su búsqueda de logros. La historia de Julian también nos lleva a considerar cómo las largas horas de trabajo, el estrés y la falta de atención a la salud pueden tener un impacto adverso en la vida de cualquier individuo, independientemente de su éxito financiero. Esta conexión se extiende al campo legal, recordándonos que los abogados y otros profesionales deben cuidar su bienestar físico y mental para desempeñarse de manera óptima en sus roles y responsabilidades. Los 7 pilares de la sabiduría. A medida que Julian Mantle emprende su viaje transformador a través de la India, descubre los fundamentos de una vida significativa y plena, los 7 pilares de la sabiduría. Estos pilares encapsulan conceptos esenciales que abarcan desde el autodominio hasta la autorreflexión, y su relevancia se extiende más allá de la búsqueda personal, llegando al mundo financiero y legal con una claridad sorprendente. 1. Autodominio y disciplina personal. El primer pilar, el autodominio, es fundamental tanto en la búsqueda de la sabiduría personal como en el mundo financiero y legal. La capacidad de controlar impulsos y hábitos lleva a decisiones financieras racionales y al cumplimiento de normas legales. La disciplina en la gestión de gastos y la adhesión a regulaciones son reflejos directos de la fuerza de voluntad y el autodominio. 2. El propósito de vida y la visión clara. La búsqueda de un propósito significativo es una joya incrustada en estos pilares. En el ámbito financiero y legal, esto se refleja en la necesidad de establecer objetivos claros y estrategias para lograrlos. La planificación financiera y la estrategia legal deben estar en línea con la visión más amplia de lo que uno aspira a lograr. 3. La mente maestra y el poder de la colaboración. La noción de la mente maestra se aplica no solo en la espiritualidad, sino también en la gestión financiera y legal. La capacidad de trabajar en equipo, colaborar con expertos y aprender de otros es un atributo crucial en ambos campos. En las finanzas, esto puede implicar buscar asesoría de inversión. En el ámbito legal, podría ser la colaboración en equipos multidisciplinarios para abordar cuestiones complejas. 4. Prácticas constantes de autorreflexión. La autorreflexión es un componente esencial para el crecimiento personal y el desarrollo financiero y legal. Evaluar regularmente nuestras decisiones, identificar áreas de mejora y ajustar estrategias es un proceso que se cruza en todos estos ámbitos. La autoevaluación financiera y la revisión legal periódica son ejemplos de esta práctica. 5. Tiempo para la renovación personal. La necesidad de recargar energías y cuidar la salud mental es un mensaje trascendental en estos pilares. Esto se traduce directamente en la planificación financiera, donde asegurarse de tener un fondo de emergencia y un plan de retiro sólido son formas de garantizar la seguridad futura.
En el ámbito legal, considerar el seguro y las cláusulas de protección también es parte de esta renovación. 6. La búsqueda continua de conocimiento. La búsqueda de sabiduría no tiene fin, y esto es igualmente relevante en finanzas y leyes. Mantenerse actualizado con las tendencias financieras y las regulaciones cambiantes es crucial para tomar decisiones informadas y cumplir con las leyes. La educación financiera y la actualización legal constante son imperativos para el éxito. 7. El legado y la contribución. Finalmente, la noción de dejar un legado impactante trasciende la vida personal y profesional. En el mundo financiero, esto se refleja en cómo construimos y gestionamos nuestra riqueza, considerando cómo afectará a las generaciones futuras. En el ámbito legal, la planificación sucesoria y las disposiciones de herencia son manifestaciones de este pilar. Relacionar estos pilares con la gestión financiera y legal nos demuestra cómo los principios esenciales para vivir una vida significativa y plena tienen un eco profundo en nuestras decisiones económicas y legales. Al aplicar estas lecciones en nuestras vidas profesionales y personales, creamos un equilibrio armonioso que nos permite avanzar hacia el éxito con propósito y sabiduría. El legado del jardín hermoso. En este capítulo revelador, somos testigos de la maravillosa transformación que Julian Mantle logra en un jardín que alguna vez estuvo desolado. Cada paso en este proceso de rejuvenecimiento nos recuerda una dinámica crucial en el mundo financiero y legal, la reestructuración. Al igual que Julian reorganiza cada elemento del jardín para crear un oasis vibrante, las empresas también emprenden procesos similares para asegurar su salud financiera y legal. El arte de la reestructuración. La reestructuración financiera es como el trabajo de un jardinero que poda, riega y cuida cada planta para que florezca en su máxima expresión. Las empresas, enfrentando desafíos económicos o cambios en el mercado, a menudo deben reorganizar sus activos y pasivos para lograr un equilibrio financiero óptimo. Al igual que en el jardín, esta reestructuración requiere una visión estratégica clara. Diseño y estrategia. Así como Julian diseña su jardín en armonía con la naturaleza circundante, las empresas deben diseñar sus reestructuraciones considerando su entorno empresarial y las regulaciones que lo gobiernan. Al igual que cada planta se coloca en el lugar adecuado para prosperar, los activos deben ser ubicados estratégicamente para maximizar el rendimiento financiero. La asesoría legal como custodio. En este proceso, la asesoría legal se convierte en el custodio de la conformidad. Cada transacción, como cada planta que se coloca en el jardín, debe cumplir con regulaciones y leyes. Aquí, el Consejo Legal desempeña un papel crucial al asegurarse de que cada acción esté en línea con las normas legales y regulatorias. Al igual que Julian busca la belleza en su jardín sin infringir las leyes naturales, las empresas buscan la eficiencia sin vulnerar las leyes comerciales. Recolección de frutos y lecciones. Julian, con su dedicación y visión, cosecha los frutos de su trabajo en el jardín, que una vez fue desolado. Del mismo modo, las empresas que implementan reestructuraciones exitosas obtienen beneficios a largo plazo, como una estructura financiera más sólida y una posición competitiva mejorada. Las lecciones aquí trascienden el mundo empresarial. Al igual que el trabajo de Julian inspira a otros, las decisiones estratégicas bien ejecutadas pueden inspirar a otros en el mundo financiero y legal. La búsqueda del propósito. En este capítulo, Julian Mantle comparte su profunda sabiduría con su antiguo colega, John, quien está inmerso en una búsqueda de propósito y significado en su vida. Paralelamente, en el mundo financiero, muchos profesionales también se encuentran en la búsqueda de proyectos y oportunidades que trasciendan las ganancias y contribuyan positivamente a la sociedad. Esta conexión entre el desarrollo personal y el impacto social se cruza con el asesoramiento legal de manera fundamental. La transformación personal y profesional. La transformación de John es una narrativa inspiradora de cómo alguien puede pasar de una vida de enfoque exclusivo en el éxito financiero a una búsqueda más profunda de un propósito significativo.
Este viaje refleja la evolución de muchos profesionales en el mundo financiero que, con el tiempo, buscan formas de contribuir al bienestar de la sociedad a través de sus inversiones y decisiones. La inversión con impacto social. En el ámbito financiero, la inversión con impacto social es un concepto poderoso. Los inversionistas conscientes buscan oportunidades que generen retornos financieros y, al mismo tiempo, promuevan el bienestar social y ambiental. La inversión en energías renovables, la educación y la atención médica son ejemplos de cómo las decisiones financieras pueden crear un cambio positivo en la sociedad. El papel de la asesoría legal. La asesoría legal desempeña un papel crucial en este escenario. A medida que los profesionales financieros exploran oportunidades de inversión con impacto social, deben navegar por un terreno legal complejo. Las regulaciones, los incentivos fiscales y los requisitos de informes varían según el proyecto y la ubicación. Aquí, el asesoramiento legal es esencial para garantizar que las decisiones se tomen de manera informada y cumplan con las leyes y regulaciones pertinentes. Navegando por implicaciones regulatorias, la inversión con impacto social a menudo implica la consideración de cuestiones regulatorias únicas. Desde las leyes ambientales hasta las regulaciones de bienestar social, cada proyecto puede tener implicaciones legales específicas que deben abordarse. La asesoría legal experta ayuda a identificar y gestionar estas cuestiones, asegurando que las inversiones estén alineadas con los valores y objetivos del inversor. La importancia de la hora. La noción de vivir en el momento presente es una lección clave en el libro. En el ámbito financiero, esto se refleja en la importancia de tomar decisiones informadas en el presente para asegurar un futuro sólido. Además, la planificación sucesoria y testamentaria también entra en juego, donde la asesoría legal es esencial para garantizar una transición sin problemas de activos, creando una base sólida para el futuro y garantizando una transición armoniosa en el ámbito sucesorio. La conciencia del momento presente, la práctica de vivir en el ahora, como se expresa en la historia, nos recuerda que el presente es el punto de partida para todo lo que sigue. Del mismo modo, en el mundo financiero, tomar decisiones informadas y estratégicas en el presente es crucial para construir un futuro financiero sólido. Cada elección que hacemos en el presente tiene un impacto directo en nuestro bienestar financiero a largo plazo. Decisiones financieras informadas. En el ámbito financiero, tomar decisiones basadas en información precisa y actual es esencial. La inversión, el ahorro y la gestión de activos requieren una comprensión profunda de las condiciones actuales del mercado y las tendencias económicas. Vivir en el presente, en este contexto, significa tomar medidas proactivas para asegurarse de que nuestras decisiones financieras estén respaldadas por datos confiables y análisis fundamentales. Planificación sucesoria y testamentaria. Además, la lección de la hora se extiende al ámbito legal, específicamente en la planificación sucesoria y testamentaria. Estos procesos son una manifestación de la previsión y la atención al futuro, ya que buscan garantizar que los activos se distribuyan de acuerdo con los deseos del titular y de manera legalmente sólida. Aquí, la asesoría legal desempeña un papel esencial en la creación de documentos que reflejen fielmente las intenciones del individuo. Transición sin problemas de activos. La asesoría legal en la planificación sucesoria no solo se trata de cumplir con la voluntad de una persona, sino también de garantizar una transición fluida y sin problemas de activos a sus herederos. Esto implica consideraciones fiscales, legales y financieras que deben abordarse con el objetivo de evitar disputas y asegurar que los activos se distribuyan de manera justa y legal. Legados y enseñanzas de la obra. La obra El monje que vendió su Ferrari trasciende su narrativa cautivadora para brindarnos legados profundos y enseñanzas transformadoras. A través de la historia de Julian Mandel, encontramos una guía valiosa para navegar no solo por nuestras vidas personales, sino también en los ámbitos financieros y legales.
La importancia del equilibrio entre el éxito profesional y el bienestar personal resuena como un recordatorio crucial en un mundo donde la dedicación desmesurada al trabajo puede eclipsar nuestra salud y felicidad. Además, la búsqueda de un propósito más allá de las ganancias financieras nos lleva a una reflexión profunda sobre cómo nuestras decisiones de inversión y acciones legales pueden contribuir positivamente a la sociedad. La obra nos insta a cultivar la autodisciplina y el autodominio, cualidades esenciales tanto en la gestión financiera como en la toma de decisiones legales informadas. La idea de vivir en el momento presente y tomar decisiones responsables hoy se convierte en un faro para construir un futuro financiero sólido, mientras que la planificación sucesoria y testamentaria se convierte en una manifestación práctica de esta filosofía en el ámbito legal. En resumen, el monje que vendió su Ferrari nos lega una profunda sabiduría que trasciende las páginas del libro y nos guía hacia un enfoque más equilibrado, significativo y auténtico en todas las facetas de nuestras vidas. En síntesis, el monje que vendió su Ferrari ofrece enseñanzas de profundo valor que van más allá de la búsqueda de éxito personal. Al aplicar estos conceptos a nuestras decisiones financieras y legales, enriquecemos nuestra perspectiva y nuestro camino hacia un futuro más equilibrado y significativo. Si has encontrado este análisis valioso, te invitamos a darle like y compartirlo con tus colegas. No te pierdas nuestras próximas reflexiones en el canal Cacho y Asociados. Suscríbete para seguir explorando juntos los caminos de la sabiduría financiera y legal. Hasta nuestro próximo encuentro.